capítulo 8, versículo 5 en adelante también. Ahí está anotado en el pizarrón, ¿verdad? Por si ya no alcanzó a escuchar la cita, está apuntado en el pizarrón. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes ¿qué? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense, hermano, los demonios eran sacados, de las personas, porque, hermano, es lo que sucede también hoy en día. La gente ha dejado entrar al diablo en su ¿qué? En su corazón, hermano, ¿verdad? Y necesitamos a Cristo, que se nos predique de Cristo. Dice el versículo 8: así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Fíjense qué es lo que hacía la gente, hermanos. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, hermanos, pregunta, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra mago? Mire, ¿será que nos acordamos cuando alguien saca un conejo del sombrero, hermanos? O cuando se acuerdan en la televisión, ¿verdad? Ponen a una mujer y la están cortando con un serrucho por la mitad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de un mago? ¿Verdad? O cuando alguien o aquella persona aparece cosas y luego las desaparece, ¿verdad? Todos hemos escuchado alguna vez de un mago. Miren, pero si alguna vez miramos el show de un mago, no fueron pocas las sorpresas que recibimos.
sino que fueron muchas, ¿verdad? Pero en cada una de esas cosas que presentó nos estaban engañando, ¿verdad? Porque los magos trabajan por medio de ¿qué? De la ilusión, ¿verdad? En la actualidad se han mencionado dos magos famosos, ¿verdad? Uno, no sé si lo han escuchado por ahí, se llama Criss Angel, ¿verdad? Hasta dice que tiene pacto con el diablo, ¿verdad? Ese mago, ¿verdad? Hermano, pero ese hombre, piensa lo que hizo este hombre. En un show fue colgado de los ganchos, con ganchos en la piel, ¿verdad? Y fue levantado con un helicóptero, ¿verdad? En la espalda le pusieron ganchos y luego lo levantaron y lo llevaban, hermano. Ese helicóptero se elevó y lo llevaban colgado de los ganchos, imagínense. ¿Verdad? También por ahí se habla de otro mago que se llama David Copperfield, ¿verdad? Que en una ocasión desapareció la Estatua de la Libertad allá en Nueva York, ¿verdad? Pero también de hecho por ahí hemos visto el mago que enmascarado, ¿verdad? Que reveló los grandes secretos de la magia, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo no les voy a hablar de estos magos modernos, ¿verdad? Sino que les voy a hablar de un mago que aparece en el libro de ¿qué, hermanos? De los Hechos. ¿Verdad? Y este mago se llama, ¿cómo se llama? Se llama Simón, ¿verdad? De manera que nuestro tema, ¿verdad?, será lo que Simón el mago nos enseña, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que estamos viendo en el texto, hermano, de lo que nos enseña este mago, miren, es que, ¿saben qué es lo que nos enseña? Que podemos estar practicando el pecado, hermano José. Eso es lo que nos enseña este mago, que podemos estar practicando ¿qué? El pecado. Miren, al considerar esta historia, encontramos a un evangelista con el nombre que se llamaba ¿cómo? Felipe, ¿verdad? El cual había ido a la ciudad de ¿qué? De Samaria, a predicarles el evangelio de Cristo por primera vez, ¿verdad? Y la Biblia dice que los apóstoles, ¿qué habían hecho los apóstoles con Felipe? Le habían impuesto las manos, ¿verdad? Y Felipe había recibido el poder del Espíritu Santo, por lo tanto tenía la capacidad, Nidia, fíjate Nidia, Felipe, ¿verdad?, tenía la capacidad de obrar milagros, porque los apóstoles habían impuesto sobre él ¿qué? Las manos, y aquí lo acabamos de leer, hermanos, ¿verdad? Y Felipe usó estos milagros para probar que él provenía ¿de quién? De Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, entonces se nos presenta a este mago en la historia, ahí en el versículo 9, hermanos, fíjense lo que dice. Pero había un hombre llamado ¿qué? Simón. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Y qué es lo que había hecho con la gente? Engañado. La había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más ¿qué? ¿Verdad? Diciendo, piensa, o sea, ¿quiénes eran los pequeños? Los niños, ¿verdad? Desde los niños, estaban ahí emocionados, se maravillaban de lo que hacía ¿qué? Simón. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice. Hermano, y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, ¿verdad? Pero no era magia verdadera, era magia ¿qué? Engañosa. Dice, les había engañado desde hace mucho tiempo. Entonces, hermano, podemos ver que este hombre era un hechicero. Y la gente le decía a Simón el mago. Esta magia en aquel entonces era un tipo de negocio, Noemí, ¿verdad?, que se usaba en aquellos días, ¿verdad? Hoy en día, en la mayor parte del mundo, la magia que se hace, ¿verdad? ¿Para qué hacen
ahí donde hacen los shows, Noemí, ¿para qué hacen magia? ¿Verdad? Ahora que fuimos a Monterrey, ¿verdad? Por ahí miramos, aunque no hicieron magia, ¿verdad? Pero era algo relacionado a lo mismo, ¿verdad? Estaban haciendo algo para entretener a la gente, para ganar dinero, ¿verdad? Y es lo que hoy los magos de hoy día lo hacen para diversión, para negocio, ¿verdad? Entonces, hoy los magos reconocen que llevan a cabo sus hazañas por medio del ilusionismo, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también hay escuelas y hay bibliotecas donde se enseña este tipo de magia. Pero mire, en aquellos días la magia, ¿verdad? En aquel entonces, cuando andaban predicando los apóstoles, ¿verdad? La magia se usaba como un negocio ¿qué? Lucrativo. Vea, lucrativo, Nidia, ¿para qué es? Vea, lucrar es para ganar dinero. Vea, de ahí viene esa palabra, hermanos. Vea, lo usaban para lucrar, ¿verdad? Y los secretos de la magia se guardaban celosamente. O sea, no es como hoy en día, que hoy fueron revelados. En aquel día no se les enseñaba a la gente, ¿verdad? Y esos secretos los tenían unos cuantos privilegiados. Por lo regular se mantenía dentro de una familia de magos, y esto se transmitía de generación en ¿qué? En generación. O sea que los hijos que yo tenía, yo les enseñaba la magia, ¿verdad? Y ellos lo aprendían, y cuando ellos crecían y tenían sus hijos, ellos le enseñaban la magia ¿a quiénes? A sus otros hijos, ¿verdad? La magia se transmitía de generación en ¿qué, hermano? En generación, ¿verdad? Y los niños seguían los pasos de sus padres para aprender este oficio. Pero miren, un detalle curioso, ¿verdad? Que a los jóvenes varones, ¿verdad? De estos magos se les exigía que llevaran grandes piedras en sus axilas. Fíjense, los papás le ponían unas piedrotas aquí, ándele, póngasela. O se las amarraban, la piedra. Y con la piedra, como la traían todo el tiempo, se les hacían grandes, ¿verdad? Y cuando ellos llevaban a cabo sus artes de magia, ahí escondían los objetos. Fíjense lo que hacía en aquel entonces. Entonces, por mucho tiempo, hermanos, ellos llevaban esas piedras, ¿verdad? Para que se les hicieran grandes, ¿verdad? Y pudieran ser usadas para esconder objetos, ¿verdad? Que sus padres, los magos, ¿verdad? Les extraían cuando llevaban a cabo aquellos shows, ¿verdad? Pero miren, el problema aquí es que estos magos y hechiceros, ¿verdad? Bueno, hablando de Simón, hermanos, el problema de él es de que ellos pretendían, ¿verdad? O los magos que había, porque no nada más era Simón, había más magos, ellos pretendían hacer lo que hacían por medio de algún poder místico, el cual provenía de otro mundo, ¿verdad? Ellos, es lo que decían ellos, ¿verdad? Generalmente lo asociaban con un Dios, ¿verdad? Pero no el Dios de la Biblia, hermanos, ¿verdad? Con D minúscula, ¿verdad? O dioses, ¿verdad? En los cuales ellos creían, y esto es lo que Simón el mago estaba haciendo, ¿verdad? Porque si ustedes notan en el texto, dice que él lo que estaba haciendo Simón, dice que él estaba haciéndose pasar por algún ¿qué? Por algún grande, ¿verdad? Él les decía, yo soy grande, ¿verdad? Yo vengo a traerles la magia de un Dios, ¿verdad? Y él de esa manera la gente lo estaba engañando, hermano. Es decir, pero también, hermano, vemos de que era un hombre engreído. ¿Verdad? ¿Qué es una persona engreída, hermano José? Una persona soberbia, crecida, altanera. ¿Verdad? Sí, es alguien que muestra orgullo excesivo por las cualidades propias. ¿Verdad? Porque él mismo, fíjense, ¿qué es lo que decía Mago de sí mismo? ¿Verdad? Se estaba pasar por algún grande, dice el texto, ¿verdad? Y tenía mucha labia, hermana Santi,
¿Verdad que hay gente que sabe hablar bien rápido y hasta te emociona y te convence? ¿A cuántos de nosotros allá en la calle no andan a veces vendiendo cosas y luego nos acercamos y hasta nos engañas y hasta les compramos el producto? ¿Verdad que sí? Porque tienen mucha labia. Entonces, cualquiera que haya sido la historia que Simón contaba, debió haber sido impresionante. O sea, lo que hacía Simón en el show era impresionante, hermano. Hermano, fíjense, porque el texto dice que los samaritanos le prestaban atención y ellos decían: este es el gran poder ¿de quién? El gran poder de Dios. Hoy en día a veces hay quienes pretenden obrar milagros. Hoy en día hay religiosos también, hermanos, que pretenden obrar milagros por medio del poder de Dios y la gente les cree. Pero no es el poder de Dios, ¿verdad que no? Sino es un poder también engañoso, ¿verdad? Y es que, fíjense, y ese es un pecado, sí. O sea, si yo digo que tengo poder y no lo tengo y los estoy engañando, entonces estoy haciendo ¿qué? Estoy mintiendo, ¿verdad? Los estoy engañando, ¿verdad? Y eso es pecado, hermanos, ¿verdad? Hoy en día es lo que se hace, ¿verdad? Se disfraza la mentira con la ¿qué? Con la verdad, y se mezcla la mentira con la verdad, hermanos, para probar ciertos estilos de vida. El Señor Jesús, que dijo allá en Juan 8:44, no lo busquen, vea, porque estamos ahí en el texto. Vea, allá en Juan 8:44 el Señor dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida ¿desde qué? Desde el principio, desde allá de Génesis. Dice, y no ha permanecido ¿qué? En verdad, porque no hay verdad en él, porque cuando habla ¿qué? Mentira. El diablo habla mentira. Y dice Jesús, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Entonces, hermano, aquí yo no vine a perder el tiempo. Aquí yo no vine a enseñarles ahí chistes. Venimos a aprender ¿qué, hermanos? La Biblia. Porque en la Biblia está la verdad, la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Pero si fuera el diablo, ahorita les estuvieran risa y risa. Porque es lo que quiere el diablo. Con la mentira mantenernos entretenidos. Y es lo que estaba haciendo Simón el mago, hermanos. Estaba mintiendo y les estaba engañando, pero los tenía ahí entretenidos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo, Simón el mago no era un hijo de Dios, fíjense, sino que era hijo de ¿quién? No lo digo yo, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Jesús, hermano. No era un hijo de Dios, sino era un hijo del diablo, porque practicaba la magia por medio de la mentira. Pero aquí el problema es que no, fíjense, no solamente se engañaba a sí mismo, ¿verdad? Porque él se creía algún grande, sino que también, hermanos, que también el problema es que mentía a los demás, ¿sí? Y eso en el día final será condenado ¿por quién, hermanos? En el Señor, por el Señor. Entonces aquí tenemos a un Simón que estaba practicando el pecado porque practicaba ¿qué? La magia. Mire, antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, hermano José, ¿sí? ¿Se acuerda del pueblo de Israel, hermano José? Algo. ¿Y de dónde lo sacó Dios? De la oscuridad. De Egipto, ¿verdad? Y los iba a llevar a la tierra ¿qué? Prometida, ¿verdad? Pero allá en la tierra de Canaán. Pero ¿saben qué había allá en la tierra de Canaán? Había gente mala, había gente que no conocía a Dios y practicaba las cosas del diablo, ¿verdad? Y Dios le dice allá en Deuteronomio 18:9, si quieren nada más apúntenlo y allá lo leen en su casa.
Dice en Deuteronomio 18:9, fíjense lo que les dice Dios. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Fíjense cómo adoraban a los dioses falsos. Hermano, sacrificaban a sus hijos a los dioses que eran del diablo, hermanos. ¿Verdad? Dice que a los hijos los pasaban, ¿por qué? Por fuego. Los quemaban. ¿Verdad? Así, había un toro que tenía un ídolo que tenía sus manos extendidas, y arriba de sus manos ponían a los niños y le prendían fuego. Fíjense, hermano, para adorar. De esa manera adoraban a esos dioses, a aquellas naciones. Pero miren, no solamente eso, sino sigue diciendo, dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Fíjense, ahí está, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Verdad? Hermano Juan, no se le ocurra andarle hablando a su esposa. Ven, mi amor, ¿dónde estás? Quiero que vengas a este mundo. Ahí hablándole a los muertos. ¿Verdad? Porque Dios está en contra de eso. Aquí lo dice, hermano. Dice, ni quien consulte a los ¿qué? A los muertos. Porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, hermano, Simón se creía que era alguien grande y que venía él de parte de Dios, pero no era ¿qué? No era así, sino que en realidad era un gran pecador. Fíjense, hermano, ¿qué era lo que Simón era, hermana? Sí, pero era un mago de mentiras. ¿Verdad? Y por eso era un gran ¿qué? Un gran pecador. ¿Verdad? Por mentir y engañar a la gente. Y por lo tanto, él tenía necesidad de ¿qué? De salvación. Todos los pecadores, ¿verdad? Porque también nosotros fuimos, ¿verdad? Necesitamos tenemos necesidad de salvación, hermanos. Pero de este tema, de lo que Simón el Mago nos enseña, no solamente nos enseña que podemos estar viviendo en el pecado, ¿sí? Este mago tenía ese pecado, pero ¿verdad que en Gálatas se nos da una lista de pecados, hermano? O sea, algunos de nosotros podemos estar viviendo en el pecado, así como Simón. Pero miren, también nos enseña, de acuerdo al versículo 5, que nuestra vida puede ser transformada. ¿Verdad que sí? Miren, cuando hablamos de transformar, Nidia, cuando hablamos de transformar, pensamos en la palabra convertir. Vea, así como la mariposa en su primera etapa es un gusano. ¿Sí sabían, Nidia, que antes de que una mariposa se convierta en ese hermoso animalito, antes que era un gusano que andaba por la tierra? ¿Verdad? Pero aquel animalito se envuelve en un capullo, hermanos, y dentro de ese capullo se empieza a transformar, ¿verdad? Y llega a ser una hermosa y bella mariposa, ¿verdad? Y así pasa en el mundo espiritual, ¿sí? O sea, de pecador, Dios nos transforma en una ¿qué? En una alma blanca, en una alma limpia, ¿verdad? Y es lo que sucedió con Simón el Mago, hermano. Se convirtió, tuvo un cambio en su vida. De pecador se convirtió en una nueva ¿qué? Nueva criatura, hermanos. Porque dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Es. ¿Verdad? Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Verdad? Y es que
la conversión es el cambio más grande que puede ocurrir en la vida de una persona. Y Simón fue transformado por el mensaje del Evangelio, el que venía predicando Felipe. Hermano, Simón no pudo resistirse al mensaje de Dios, porque era un mensaje de ¿qué, hermanos? De poder, ¿verdad? Y era un mensaje verdadero, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 12? ¿Sí, hermana? Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, hermano. Vea, tenemos de que los de Samaria, ¿qué escucharon? El mensaje de Felipe. Y cuando lo escucharon, ¿qué sucedió? Creyeron, ¿verdad? Pero no solamente creyeron, sino que también, ¿qué? Se bautizaron. Obedecieron, ya se bautizaron, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando los samaritanos creyeron y fueron bautizados, se convirtieron en cristianos, miembros de la iglesia de Cristo y ciudadanos del reino. Ahora otra pregunta, hermana Pilar. Eso es lo que hicieron los samaritanos. Pero cuando también Simón escuchó el mensaje, ¿cuál fue la reacción de Simón? Quería cambiar. Hermano, miren, Poder, aunque fíjense, para él no fue fácil. Vea, para él fue algo duro y difícil al principio, ¿verdad? Porque la gente pensaba que Simón tenía grandes ¿qué? Poderes. Y Simón estaba acostumbrado a recibir contribuciones. O sea, de aquel momento que él se convirtiera, ya no iba a andar ¿qué? Ya no iba a andar haciendo negocio. Fíjense, se iba a acabar todo eso. La mentira ya no la iba a seguir practicando. Vea, pero dice la escritura que él tomó la decisión. Vea, ¿de qué, hermanos? De obedecer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Miren, dice que llegó Felipe de repente, hermanos, y se llevó la atención de la multitud. De hecho, en Hechos capítulo 13, que no lo busque, vea, pero apúntelo y lo puede leer ahí en su casa, en Hechos 13, se nos habla de otro mago. Vea, y este mago se llamaba Elimas. Dice, pero este mago no fue como Simón. Este mago sí se enojó contra Pablo. Hermano, dice que cuando vio que la popularidad de Elimas era amenazada por los apóstoles, hermano, fue entonces que Elimas se confrontó a Pablo. O sea, vino a pelear con Pablo, aquel mago, hermano, el cual, hermano, Pablo tenía el verdadero poder de Dios, hermano, y él pensaba que iba a luchar con Pablo. Anda, no sabías contra quién se iba a topar, hermanos, porque realmente estaba luchando contra quién, hermanos, contra Dios, ¿verdad? Y ese mago, ¿saben qué le pasó? Miren, se quedó ciego. Ese mago se quedó ciego por ponerse al tú por tú contra Dios, hermano. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que este mago, Simón, no tomó esa actitud, hermanos. Era alguien más noble. Entonces, el punto aquí que les quiero mencionar es que Simón podía haber reaccionado de la misma manera que Elimas, pero no lo hizo. Pero, hermano, fíjense, porque vemos aquí en el texto que sí reconoció que Jesús era el Hijo de quién, hermano, de Dios. Vea, de hecho, el nombre de Simón, ¿saben qué significa Simón? No a mí. Hermano, el nombre de Simón significa, en hebreo, significa escuchando. Eso significa Simón, ¿verdad? Y él escuchó y aceptó las verdades de Dios. Y eso es lo importante, que estemos dispuestos a oír y a aprender, Lidia. Vean, nadie estaba más calificado que Simón para juzgar los milagros de Felipe. O sea, si eran o no eran genuinos. Hermano, Simón conocía los trucos del oficio, ¿verdad? Pero cuando vio que Felipe andaba haciendo milagros, no, esto no es lo que yo hago, este sí es verdadero poder de Dios.
O sea, es lo que miró Simón, hermano, en Felipe. Hermano, piensa lo que, por eso dice el texto en el versículo 13, ¿qué hizo Simón? Dice que viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. O sea, estaba asombrado. Miren, en el pasado la gente estaba asombrada por lo que Simón hacía, pero ahora la gente y Simón mismo estaban maravillados de los milagros de Dios por medio de Felipe. Entonces, aquí podemos ver muchas diferencias, hermanos, entre lo que hacía Simón y lo que hacía ¿qué? Felipe. Vea, entre el truco de un mago y la obra de un verdadero milagro. Por ejemplo, hermano, las hazañas de un mago no tienen valor práctico, no tienen ningún beneficio, vea, más que entretener y divertir a la gente. Vea, ¿verdad que cuando alguien saca un conejo del sombrero, vea, pues sí nos maravillamos, hermanos, pero hasta nos entretenemos? Vea, pero cuando Felipe llegó y fue sanando a la gente, alivió el dolor físico, ¿verdad? Primero alivió el dolor físico, pero después alivió el dolor ¿qué? Espiritual. Entonces, cuando Simón vio los milagros de Felipe y escuchó sus palabras, supo que el mensaje era verdadero. Fue entonces que la semilla del evangelio cayó, ¿qué, hermanos? En buena tierra, ya, en el corazón de Simón, ¿verdad? Y hermano, dice el versículo 13, por eso dice el versículo 13, fíjense, dice, también creyó Simón mismo, dice, y habiéndose ¿qué? Bautizado, estaba siempre con Felipe. Vea por ahí, miren, y por ahí algunos andan diciendo, ¿verdad? Que en realidad Simón no se convirtió, sino que solamente experimentó las formas externas del bautismo. O sea, hasta el hermano José Luis también lo ha dicho por ahí. El hermano José Luis, entra un diablo seco y sale un diablo ¿qué? Remojado, ¿verdad? O sea, eso que dice es los que muchos escritores o conocedores que han estudiado la Biblia también dicen, no, ese también nada más fue un diablo remojado. Pero no, hermanos, la Biblia nos está diciendo que Simón se convirtió de manera verdadera, hermanos. Él creyó. La Biblia está diciendo que él creyó. ¿Sí? Entonces, hermano, esto que estamos diciendo, ¿verdad? Varios lo han dicho a través de las tradiciones humanas, ¿verdad? Que se han mencionado a través de los tiempos, ¿verdad? Entonces, acerca de este personaje llamado Simón, pero la Biblia no miente. La gente puede decir lo que quiera, pero las escrituras nos dicen esto. Dice el texto que aún mismo Simón ¿qué? Creyó. En otras palabras, Simón hizo exactamente lo que los samaritanos habían hecho. O sea, en el idioma griego, hermanos, vean, por ejemplo, ahí dice que los samaritanos creyeron. Y si nosotros vamos a buscar la palabra en griego, ahí donde dice que Simón creyó, hermano, es la misma. O sea, que la Biblia nos está diciendo que Simón obedeció ¿a qué, hermanos? Al evangelio. Por eso estamos viendo que lo que nos enseña Simón el mago es que nuestra vida puede ser convertida, puede ser transformada, ¿verdad? Entonces, hermano, dice también que fue bautizado. Y esta palabra es la misma que encontramos tanto para Simón como para los samaritanos. Él fue sumergido en las aguas del bautismo para perdón de sus pecados. Entonces, hermanos, recordemos que Jesús prometió allá en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermano, según la Biblia, Simón el mago se convirtió en Simón el... Miren, Simón el mago se convirtió en Simón el salvo. ¿Verdad? Qué bonito, hermanos. Un gran cambio había ocurrido en su vida, había sido convertido. Sin embargo, la historia todavía no termina allí, ¿verdad? Porque a pesar de que Simón fue convertido, sus pecados
fueron perdonados por el Señor. También podemos ver en el texto, hermanos, miren, vemos de que también Simón volvió a tropezar, ¿sí? ¿Qué tenemos por tropezar, hermano Ulises? Que yo con piedras. Hermano, de que te caes. Vea, pero puedes hacer dos cosas: o te quedas ahí tirado o te levantas. ¿Verdad? Y eso nos puede pasar a todos. ¿Por qué algunos no están aquí, hermano José Luis? No, pues se tropezaron. ¿Verdad? Se puede- Pero algunos ahí se quedaron y otros sí se han levantado. Y es lo que estamos viendo en la historia de este Simón el Mago, hermanos, que tropezó. se levantó. Miren, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que el evangelio se había esparcido por Samaria, ellos enviaron, los apóstoles, ¿a quién enviaron allá a Samaria? A Pedro y a Juan, ¿verdad? Con el fin que le impusieran las manos a los cristianos de allá de Samaria, a los que les había predicado Felipe, ¿verdad? Y así pudieran recibir los dones milagrosos. O sea, Felipe hacía milagros, pero cuando fueron Pedro y Juan y les impusieron las manos, aquellos samaritanos también iban a obrar milagros, hermano, fíjense. O sea, qué asombroso, ¿verdad? Y eso se hacía cuando la iglesia estaba niña, hermanos, para que la iglesia pudiera crecer, ¿verdad? Para que la gente pudiera saber cómo conducirse hasta que viniera lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La Biblia. ¿Verdad? El Nuevo Testamento, amén, hermano. Entonces, pero aquí debemos de notar algo importante: que aquellos que recibían la imposición de manos de los apóstoles, así como Felipe, estos no podían traspasar los poderes. ¿Sí me explico, Lidia? O sea, fue Pedro y Juan a Samaria, y si yo fuera un samaritano, me imponían las manos los apóstoles, y ya hacía milagros. Pero yo no podía venir y acá con el hermano José Luis ponerle las manos y que él recibiera el poder. Eso yo ya no lo podía hacer. Los únicos que podían hacerlo eran ¿quién? El apostolado. Los apóstoles, El presbiterio. ¿verdad? Entonces, cuando el último de los apóstoles murió, el medio para obtener estos poderes terminó. Por eso hoy en día no hay milagros, porque ya se murieron los apóstoles. Si estuvieran aquí, él nos traspasaba los poderes y nosotros sí hacíamos milagros. Es lo que está enseñando aquí la Biblia, hermano, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les quiero ver, hermanos? ¿Verdad? Porque estamos viendo que también nos enseña que Simón el Mago volvió a tropezar. A pesar de que llegó a ser cristiano, él ¿qué? Volvió a caer, ¿verdad? Y es en este momento que encontramos a Simón con un problema de actitud y de avaricia. Porque ¿qué fue lo que pasó con Simón, hermanos? Miren, él pasó de ser el gran poder de Dios, ¿verdad?, a ser solamente uno de la multitud, ¿verdad? Y esto es algo que es difícil de aceptar, ¿verdad? Hermano, cuando yo estaba allá en los Estados Unidos, allá se gana mucho dinero, hermanos, y allá puros lujos. Y luego ya me vine para México y lo que yo ganaba en un día, acá lo ganaba en una semana. Miraba el cheque y eso es lo que sucedió con Simón el Mago, hermanos. O sea, él era un grande, pero después de que se convirtió ya no era nada, ¿verdad? Entonces, y eso no era fácil de aceptar. Entonces, por eso más adelante dice el apóstol Pedro que había una raíz de amargura en su corazón, hermanos. ¿Verdad? Y Simón piénsenme, pero Simón había hecho un gran esfuerzo admirable al mantener su ambición bajo control hasta ese momento. ¿Verdad? Pero cuando vio la oportunidad de ser alguien grande de nuevo, ¿sí? O sea, que cuando miró, los apóstoles hacen eso, pues yo también lo quiero tener, ¿verdad? Y la tentación le ganó. ¿Verdad? Por eso dice el versículo 18, miren, hermano. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Simón no se conformaba, hermanos, con recibir poder. Vean, porque él iba a recibir poder, Simón, hermanos. Vean, porque
¿Quién le iban a poner las manos? Pedro y Juan. Pero él no quiso nada más eso. Él quería ir a la cima, hermanos. Quería estar a la altura de los apóstoles y así traspasar dones milagrosos a quien él quisiera. Pero lo estaba haciendo con un fin egoísta. ¿Para qué quería ese poder, hermanos? Anda, aquí voy a sacar mucha lana, ¿verdad? Y todos me van a admirar. Fíjense, hermanos, lo que entró en su corazón, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjense, cuando Simón le dijo a Pedro, ahí en el versículo 19, dame también a mí este poder para cualquiera a quien yo impusiera las manos recibe el Espíritu Santo. Pedro también le contestó, ¿qué le dijo, hermano? Tu dinero perezca contigo. ¿Dónde, hermanos? Yo no sé cómo se le diría, hermanos. Si lo diría de una manera estremecedora o con autoridad, ¿verdad que sí, hermano? Es que yo me acercaba al micrófono, hermano, para que se despertara, ¿verdad? Pero, hermanos, o sea, fue algo, esas palabras fueron fuertes. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, hermano, aquí hay una lección. Mira, y es que la envidia y la codicia, hermanos, no nos van a dejar vivir. Vea, dice el texto que cuando tenemos esto, hermanos, brota una hiel de amargura. Fíjense, hermanos, es decir, una amargura extrema. Y es que para Simón fue difícil esa experiencia, hermanos. Vea, después de ser un grande, ahora no era un don nadie. Y la amargura estaba envenenando su corazón. Vea, dice el apóstol Pedro que lo estaba mirando en prisión de ¿qué, hermanos? De maldad. O sea, y es que el pecado esclaviza. Miren, cuando nos hacemos cristianos, las cadenas del pecado son deshechas, ¿sí? Sin embargo, como vemos en Simón, la posibilidad de regresar al pecado existe. ¿Sí, hermanos? El pecado nos atrapa. Y ya una vez que hemos sido atrapados, ya no nos deja, hermanos. Estamos como si estuviéramos amarrados y no podemos regresar a Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado produce esclavitud, hermanos. Miren, algunos enseñan que una vez que te haces cristianos, jamás puedes ¿qué? Caer. Pero Pablo advierte que los cristianos sí pueden, ¿qué, hermanos? Vea, podemos caer, ¿verdad? Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Y vemos que Simón, hermanos, no hizo caso a lo que dice aquí Pablo. Y Simón cayó y estaba en peligro de perder todo lo que había ganado. Hermanos, hermano, fíjense, imagínense después de tanto tiempo estar en la iglesia, hermana Santi, vea todo lo que hizo, que escuelita de veranos y que anduvo ahí con los niños y todo lo echó a la basura porque se fue al mundo. Fíjense, ¿verdad de qué sirve, hermanos? O sea, todo lo que hemos ganado pierde la vida eterna. Tu nombre es borrado del libro de ¿qué? De la vida. ¿De qué te sirve? Entonces, hermano, y esto es lo que puede suceder. Entonces, hermano, Simón, antes de ser bautizado, no era hijo de Dios, sino era un ¿qué? Como estamos viendo, era un pecador, porque practicaba el pecado. Pero ahora Simón, ahorita que estamos ya hablando de Simón, en este momento, él tenía una relación ¿con quién? Con el Señor, hermanos, ¿verdad? Y tenía la salvación. Vea, pero aquí el detalle es que Simón tropezó y ahora ya era un hijo errado. ¿Sí, hermano? O sea, ahora Simón era hijo de Dios, pero era un hijo ¿qué? Errado. Vea, era una oveja que se estaba descarriando. Vea, era hijo de Dios, pero se estaba desviando de su camino. Y Simón una vez más necesitaba someterse a la conversión.
Es decir, hermanos, si no dejamos que Cristo entre en nuestra vida, hermano José, si no dejamos que Cristo entre en nuestra vida, vamos a ser el mismo apático de siempre, ¿verdad? Vamos a ser los mismos, ¿verdad? No vamos a tener amor por la iglesia ni por el Señor, y me da igual. O sea, si Cristo no ha entrado en nuestra vida, hermanos, vamos a estar cayendo cada rato, y eso no le agrada a Dios, hermanos, que estemos cayendo. Y luego, así como el pueblo de Israel, hermanos, dice que en los tiempos de los jueces se arrepentía y luego Dios lloraban y oraban a Dios para que les ayudara, y ahí va Dios y los ayuda, y Dios los rescata y los trae otra vez, y luego otra vez ahí van a los ídolos, al pecado, y era el mismo ciclo vicioso, y otra vez al pecadote, y luego me regreso y luego otra vez. O sea, entonces, y es lo que estamos viendo aquí, hermanos, ¿verdad? Porque Simón, es lo que está sucediendo con Simón, que cayó, ¿verdad? Y tropezó. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor, hermanos? O sea, que dejemos entrar al Señor en nuestra vida. Entonces, la Biblia también lo llama el proceso de santificación, hermanos. Simón, después de bautizado, quedó limpio con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ahora había manchado su vestimenta espiritual y necesitaba ser restaurado. Entonces, aprendemos que el bautismo, hermanos, no es la perfección, sino es un paso de la conversión, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero después de bautizado comienza una lucha contra el viejo hombre, y con la ayuda de Dios, hermana Pilar, debemos de trabajar para poder cambiar. Es algo muy claro, que es lo que está enseñando aquí y lo enseña el apóstol Pablo allá en Efesios 4:22. Él dice allá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos que... Ay, ¿y esto a quién se lo dice, hermano José Luis? Esto que está diciendo Pablo, no se lo dice a los del mundo, ¿verdad que sí? Se lo dice a los cristianos. O sea, que aún como cristianos, todavía ahí traemos un costal de pecados, y ahí vamos cargando, no lo queremos dejar. ¿Verdad? Por eso dice, en cuanto a la ¿qué? A la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre, hermano Ulises? El que es en Cristo. El ratero. El ratero, ese es el viejo hombre. ¿Verdad que sí? De agarrar y se lo echaba y se lo robaba. Ese es el viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, pero este tema de lo que nos enseña en Simón el Mago no es solo que podemos tropezar, hermano, sino que también podemos volver a ser restaurados, ¿verdad? Porque dice el versículo 22, hermano, miren, de hecho la Biblia llama nuevo nacimiento, hermanos, al proceso de hacerse cristiano. Después de que uno nace de nuevo, no se vuelve a repetir el proceso. ¿Sí? ¿Sí, Lidia? O sea, una vez que alguien obedece al Evangelio, se bautiza, y alguien comete pecado, ya no te tienes que volver a ¿qué? A bautizar para que otra vez sean lavados tus pecados. Sino que hay otro proceso, hermanos. ¿Verdad? Cuando nos bautizamos llegamos a ser hijos de Dios, pero también podemos caer y alejarnos de nuestra familia espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un hijo de Dios ser restaurado? Bueno, pues aquí lo acabamos de leer. Aquí lo enseña Pedro, hermanos, en el versículo 22. ¿Vea qué le dijo el apóstol Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y piensa que número 1, ¿qué? Arrepiéntete. Y luego dice, y número 2, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, la manera como un hijo de Dios errado puede regresar a Dios, Pedro la resume en esas dos palabras. Y a esto se le ha llamado la segunda ley del perdón, hermanos. La primera ley del perdón, pues es la del bautismo, ¿verdad? Que hay que oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, ¿verdad? Pero esta segunda ley del perdón, ¿verdad? Es para los cristianos que pecan,
Hermano, y lo primero que se nos dice es que debemos de arrepentirnos, o sea, que cambiemos nuestras actitudes acerca del pecado en nuestras vidas y que decidamos abandonar el pecado con la ayuda de Dios. Entonces, una vez que nuestros corazones han sido quebrantados y nuestra resolución es firme, es entonces y hasta entonces que tenemos que rogar a Dios para pedir perdón. Fíjense, hermano José Luis. Vea, aquí dice que tenemos que arrepentirnos, hermanos. Y cuando haya un verdadero arrepentimiento y que lo veamos, y luego dice que ahora sí hay que orar a Dios, vea, porque con Dios no se juega. Vea. Entonces, como aquí lo vemos, hermano, el arrepentimiento y la oración era la única esperanza de Simón, y aquí vemos que Simón tuvo temor y fue humilde y reconoció su necesidad, hermanos. Porque, ¿qué es lo que le dijo Simón a Pedro? Fíjense, hermano, le dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermano, una tradición judía dice que, hermanos, que Simón, cuando dijo estas palabras, lloró continuamente mientras le pedía a Pedro y a Juan que oraran por él. Santiago 5:16 dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros y orar ¿qué? Unos por otros. También primera de Juan 1:9 dice que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, qué bonito. Dios quiere que hermanos, Dios no quiere que nos perdamos. Dice, cuando le fallamos a Dios y pecamos después de ser cristianos, Dios no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Y nos condenemos, y nos da una segunda oportunidad y debemos de aprovecharla como Simón. Entonces, este es el tema que se llamó, hermanos, lo que Simón el mago nos enseña, ¿verdad? Y nos enseña que podemos estar practicando el pecado, que nuestra vida puede ser transformada, que aún a pesar de ser transformada podemos tropezar, y que nuestra vida puede ser restaurada. Entonces, hermanos, ¿qué le pasó a Simón después de esto? ¿Qué le pasó? No lo sabemos, pero con este Simón se han hecho muchas especulaciones, pero a ciencia cierta no sabemos qué pasó. Todo lo que realmente sabemos acerca de él es lo que acabamos de leer aquí en Hechos 8. Yo en lo personal prefiero, hermanos, pensar que él después de esto tuvo un cambio genuino de actitud y se conformó con sus talentos a favor del Señor, hermanos. Y conoció más al Señor a través de la predicación de Felipe y siguió por un buen camino, hermanos. Entonces, hermanos, esta es la lección, hermanos. Ya, miren, hemos hablado en su mayoría sobre magos, pero lo que se ha dicho acerca de los magos, esto también es acerca de usted. A lo mejor usted también es como un mago. Vea, usted se puede estar engañando a sí mismo, así tan ciertamente como también el mago engañaba a los demás, hermanos. Miren, muchos se engañan a sí mismos diciendo: yo no necesito a Cristo, yo puedo ser salvo por mi buen comportamiento. ¿Vea? Yo no necesito a Jesús, así dice la gente. ¿Vea? Y es mentira. ¿Vea? Usted no puede ser salvo a sí mismo. ¿Vea? Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted necesita a un Salvador. Usted necesita nacer de nuevo, necesita ser bautizado, ser sumergido en agua para nacer del agua y del Espíritu y entrar al reino de Cristo y que sus pecados sean perdonados. Vea, usted necesita hacerlo como Simón.